Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Con Ángel Rodríguez Lozano. Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Hoy les ofrecemos la historia del pelo culebra, biotecnología de pueblo. El siglo XX ha pasado a la historia por muchas cosas y una de ellas, quizás la más importante, fue el descubrimiento del código con el que se escribe la diversidad de seres vivos que pueblan la naturaleza, el código genético. Antes de ser descubierto, la humanidad justificaba el origen de cada especie de muy diversas formas que entrañaban incluso el cambio mágico de una criatura en otra. Para introducir el tema de la biotecnología, Ulises nos cuenta hoy una de esas sorprendentes historias. Una de las cosas que recuerdo con más cariño de mi infancia es la sensación de libertad. Yo la pasé en un pueblo pequeño del oeste de España. Un pueblo con pocos coches, rodeado de naturaleza por todos sitios y con una serie de personajes que parecían haber escapado de una novela de costumbres. Recuerdo que una de mis aficiones preferidas era ir a pescar con el tío Gamarza, un viejo encantador que acostumbraba a andar por la vida acompañado de una botella de vino. Nunca lo vi borracho, pero creo que tampoco lo llegué a ver sereno del todo. De todas formas, eso no tenía importancia para mí, porque era un pescador sabio y nunca se cansaba de contar historias interesantes. ¿Sabes, Ulises? El otro día iba yo andando por la orilla del regato y al cruzar un charco me encontré con una culebra muy rara. Una de esas culebras que salen de los pelos de los burros. ¿Una culebra que sale de los pelos de los burros? Sí, chicos, sí. ¿No habías oído hablar de ellas? No, ¿cómo son? ¿Que cómo son? Pero bueno, o sea que no sabes de dónde salen las culebras. ¿Y qué demonios te enseñan en la escuela si puede saberse? Las culebras, las serpientes y bichos así salen de los pelos de las bestias. Cuando un burro o una mula cruza un charco, suelta algunos de los pelos del rabo. Luego, al cabo de unos días, ese pelo va engordando y se convierte en una culebra de agua. Cuanto más largo es el pelo, más grande es la culebra. ¿De verdad que no lo sabías? Es que no sabéis nada de nada, ¿eh? La explicación del tío Gamarza me dejó totalmente asombrado. Yo había leído muchas veces historias de transformaciones de unos seres en otros. El hombre que se convierte en lobo, la rana que se transforma en príncipe, pero esas eran historias de cuentos para niños. Lo que contaba el tío Gamarza era distinto. Era algo que podía comprobar por mí mismo. Así que me puse manos a la obra. Cada vez que salía de clase, me dedicaba a recorrer todos los lugares del pueblo donde se acumulaba el agua. En muchos de ellos vi culebras. La verdad es que nunca me han gustado, pero tengo que reconocer que a fuerza de verlas, llegué a cogerles un cierto cariño. En algunos riachuelos encontré pelos largos que indudablemente procedían de las crines o del rabo de alguna bestia, pero jamás encontré nada que estuviera a mitad de camino entre lo uno y lo otro. Como último experimento, decidí arrancar yo mismo un pelo a un burro y meterlo en un frasco con agua.
3 meses lo tuve en remojo y nada. Así que llegué a la conclusión de que o los pelos culebra se escondían de mí, o la historia no era más que una de las muchas patrañas del tío Gamarza. La solución de aquel enigma la encontré mucho tiempo después en los libros de biología. Fue en esos libros donde comprendí que el pelo de una criatura, por muy parecido que sea al de otra, contiene el sello inequívoco del ser al que pertenece. Un sello tan profundamente grabado que es imposible borrarlo. Comprendí que los pelos de los burros no pueden seguir reglas distintas a los del resto de los seres vivos. La razón es muy simple. Cada uno de los animales que pueblan el planeta Tierra ha tenido un comienzo idéntico. Se han formado a partir de una única célula. Lo mismo da que hablemos de burros que de serpientes. La célula que da origen al burro procede de la fusión del espermatozoide y el óvulo proporcionados por sus padres burros. La culebra requiere una contribución semejante de sus padres culebras. Después, esa primera célula se divide y se divide hasta formar los miles de millones de células que componen un ser adulto. Como podemos ver, el proceso es ya lo suficientemente complejo como para pensar en ejercicios malabares que transformen las células procedentes de una especie en las de otra totalmente distinta. No les voy a ocultar que me sentí un poco decepcionado al enterarme de esas cosas. Tengo que reconocer que la teoría del tío Gamarza tenía un cierto atractivo. Así que me pregunté, con los conocimientos actuales en la mano, ¿qué tendríamos que hacer en el pelo del burro para que saliera de él una culebra? Tal vez la idea parezca descabellada, pero es un método de razonamiento ideal para aprender los secretos de la biología. Así que, puestos a soñar, vamos a intentarlo. Lo primero que necesitamos es un colaborador. Con su permiso, señor burro, vamos a quitarle un pelo para estudiarlo. Gracias, gracias. Este pelo es una de las muchas partes del cuerpo que surgieron del embrión de nuestro burro. Para llegar hasta aquí, esa célula primigenia ha tenido que seguir un largo camino. Sigámoslo mentalmente. La célula creada a partir de la unión del espermatozoide y el óvulo proporcionados por los burros progenitores contenía dentro la información necesaria para construir a nuestro ayudante. Esa información está encerrada en el interior de la célula, en una molécula conocida con las siglas ADN, que significan ácido desoxirribonucleico. Esa molécula es muy larga y tremendamente delgada, que da vueltas y revueltas como una serpentina de las utilizadas en las fiestas. Si la amplificáramos lo suficiente, su aspecto nos recordaría a una escalera de caracol. Tiene 2 barandillas idénticas unidas por los peldaños de la escalera. Cada peldaño está formado por 2 mitades, 2 moléculas que encajan entre sí perfectamente. Lo más interesante es que todos los peldaños de esa escalera están formados tan solo por 4 moléculas distintas, llamadas nucleótidos. Sus nombres son adenina, timina, citosina y guanina. En general, para abreviar, se les identifica solo con las iniciales A, T, C y G. Esas 4 moléculas son las letras con las que se escribe el alfabeto genético. Y son las mismas
para los burros, para las culebras o para cualquier bicho viviente, incluidos nosotros mismos. El hecho de que el alfabeto genético sea el mismo en todos los animales nos ofrece una posibilidad. Si aprendemos a usarlo, es decir, a escribir las instrucciones, tal vez podamos cambiar donde dice burro por culebra, y habríamos conseguido el sueño del tío Gamarza. La idea no está mal, pero no es tan fácil llevarla a la práctica. Veamos por qué. Las letras con las que se escribe la información genética se disponen de 2 en 2, formando cada par un escalón del ADN. Además, una A solo encaja con una T y una C solo lo hace con una G, lo que simplifica bastante la escritura. Pero el número de escalones es inmenso. En el hombre anda rondando los 3.600 millones. En el burro el número es similar y en la culebra algo menor, pero de todas formas un número inmensamente grande. Como ocurre con cualquier idioma, conocer el alfabeto no significa saber utilizarlo. Además de las letras, es el orden en el que se colocan lo que da sentido al texto. Igual sucede con el código genético. La información del burro está contenida en miles de millones de letras ordenadas de una manera muy determinada. Y las instrucciones de la culebra están escritas con las mismas letras, pero en distinto orden. Ahora bien, lo mismo que las instrucciones de cualquier artilugio mecánico van por partes, la información genética también está dividida en trozos. Estos trozos son los genes. Un gen es un pedazo de ADN que puede tener miles de letras y que tienen un significado concreto. Llevan codificada la fórmula de una proteína. Cada gen desempeña pues un cometido específico y la proteína que controla es la que se encarga de llevarlo a cabo. El conjunto de los genes unidos entre sí se agrupa en bloques llamados cromosomas, y todos ellos unidos forman la molécula de ADN. Ahora bien, el ADN guarda aún un secreto muy importante. Sabe copiarse a sí misma. En circunstancias concretas, la molécula puede dividirse por la mitad a lo largo, partiendo los escalones por la mitad como si fuese una cremallera. Al dividirse, salen 2 cadenas formadas cada una de ellas por una barandilla y medios escalones. Y lo más extraordinario es que cada mitad puede reconstruir la mitad que le falta si en su entorno existen medios peldaños sueltos. De esa manera, salen 2 cadenas de ADN idénticas. Cuando la célula primigenia de nuestro burro ayudante se dividió por primera vez, lo que hizo fue sacar una copia de su ADN y crear 2 células hijas con la información genética completa. Después, el proceso se repitió una y otra vez. Las 2 células se convirtieron en 4, las 4 en 8, y así, división a división, fue formándose un burrito con cientos de miles de millones de células. Cada una de esas células contiene, salvo errores o casos muy concretos, la misma información genética que existía en la célula inicial. O sea que un burro es burro hasta la punta del pelo. Y ahora que conocemos el proceso, ¿qué tendríamos que hacerle a ese pelo de pollino para que se convirtiera en culebra? Pues tendríamos que hacer algo para lo que la propia naturaleza de la molécula de ADN no está preparada. Cambiar el orden de los peldaños.
Es decir, tendríamos que reescribir toda la información. Ese proceso es imposible que suceda de forma natural porque la molécula de ADN solo es capaz de copiarse a sí misma. A lo sumo, en el proceso de copia se cometen unos cuantos errores al azar llamados mutaciones, pero son al azar, es decir, no son cambios introducidos de forma inteligente. Por supuesto, si nos remontamos a los comienzos de la vida en la Tierra, hace miles de millones de años, los procesos naturales de mutación y selección sí pueden obtener de un ancestro común un burro y una culebra, pero en unos pocos días es materialmente imposible. Lo siento, tío Gamarza, pero los pelos culebra no existen. No me cuente usted historias. Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes, 24 horas de ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.